Bueno, compañeros, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Bueno, vamos a ver quiénes hay por aquí. Bueno, tenemos solamente 3 participantes, pero bueno, con esos entonces iniciaremos. ¿Cómo estás, Ana, Andrés Felipe y Diana Cristina? Me da gusto verlos por aquí como siempre. En este momento se encuentran con el micrófono silenciado. Si quieren participar o hacer algún tipo de pregunta o comentario, tranquilamente pueden activar sus micrófonos y me interrumpen y yo les doy como el espacio pues para poder, digamos, darles cabida pues a las participaciones de cada uno de ustedes. Como siempre, el objetivo de nuestro encuentro de hoy pues, es mirar un poquito lo que hemos desarrollado hasta el momento en nuestra asignatura, es decir, de dónde venimos para dónde vamos, mirar un poquito cuál es la actividad que estaban desarrollando para esta semana, la cual pues ya tuve oportunidad de mirar algunos de los trabajos, me parecen bastante interesantes. Tuvieron la oportunidad de elegir la herramienta que quisieran o desearan para la elaboración del mapa mental. Importante también aclararles que, como les decía, los mapas mentales tienen dos características y es que simplemente es un desarrollo alrededor de un tema particular. Se establecen pues como categorías y subcategorías y se van desarrollando de manera informal, sin ningún tipo de estructura. La estructura se la da precisamente el dueño del mapa o el que esté elaborando el mapa. Hay una característica también que es muy importante y es que sean intensivos en imágenes. Sin embargo, entiendo que algunos de los software que usaron o las herramientas que usaron no permiten adjuntos de imágenes, entonces ese factor incluso, como pudieron darse en cuenta desde la misma establecimiento de la rúbrica, no se va a tener en cuenta. Pero sin embargo, los mapas mentales, digamos que es una de sus bondades que permite la asociación de conceptos con imágenes y pues ahí es donde se genera pues como el conocimiento. Pero bueno, no hay ningún problema en que no, algunos no hayan adjuntado pues las imágenes debido pues posiblemente a que el software en su versión libre quizá no les dejaba adjuntar esas imágenes, pero bueno, por ese lado no hay ningún problema. Sin embargo, vi unos trabajos bien interesantes. Muy bien. Profe, hola. Hola, ¿quién habla? Ana Muriel, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? muy bien. Profe, quería preguntarte respecto al mapa. Yo lo puedo subir tanto como imagen, pero también adjuntarle la URL por si de pronto no se ve bien o hay cosas no muy claras. Bueno, sí, siquiera me acordaste de eso, Ana. Sí, en efecto, muchos lo han hecho. Han adjuntado alguna imagen, han adjuntado la URL o han adjuntado el archivo en PDF, los software que los deja descargar. No hay ningún problema. Que se aseguren que el mapa sea visible. Sí, porque hay ocasiones en las que como el mapa mental se va extendiendo tanto, puede Ajá. suceder que se pone un poquito distorsionado cuando yo lo monto como imagen. Entonces, algunos han elaborado esa estrategia de adjuntarlo como, digamos, como una URL o como un archivo. Sí, claro, bien, gracias, Anita, muy bien por tu Ah, comentario. bueno, gracias, Antes, profe. antes de irme, voy a mirar, incluso a mostrarles por aquí un mapa. No los he visto todos, aclaro que no los he visto todos, pero particularmente alcancé a ver unos 3, 4 mapas y quiero mostrarles uno porque había una pregunta que hicieron en el grupo de WhatsApp hablando de que cuál era el tema, que si el tema, que íbamos a desarrollar 3 temas, pero que los mapas se desarrollan alrededor de un solo tema. Sí, claro, eso está claro en que el tema, digamos, los mapas se desarrollan alrededor de un tema central, de un topic central. Y en efecto, pues el tópico central es el que estamos desarrollando, que es el estudio de factibilidad. Por aquí, con el permiso de Diana Lucía Giraldo, me pareció muy interesante este mapa. Este mapa cumple con todas las características. Vean ustedes que se desarrolla alrededor de una idea central, que es el estudio de factibilidad, que es lo que hemos venido desarrollando durante todo nuestro curso. Solo que en este estudio de factibilidad solamente se tocaron 3 aspectos o 3 tópicos. El primero era el estudio legal y ambiental, el segundo era el estudio organizacional y el tercero era el estudio técnico, alrededor de el tópico, repito, de estudio de factibilidad. Y observen que aquí, pues obviamente las ideas están muy claras, incluso tiene unas categorías y subcategorías por colores. Me pareció muy interesante este mapa, muy bien desarrollado, muy bien estructurado. Lástima que muy seguramente este mapa, no sé en qué herramienta lo elaboraría la compañera,
Muy seguramente no le permitió adjuntar imágenes, hubiera sido genial, pero como les digo, ese criterio de las imágenes no se va a tener en cuenta en la calificación como estaba establecido desde la rúbrica. Pero quería mostrarles, es un mapa muy bien estructurado, denota profundidad de lectura, denota estructura de pensamiento mental, organización de las ideas, denota claridad en términos de las ideas principales y secundarias que se están desarrollando debido, por ejemplo, al uso de colores. Miren que la idea, el topic central va en un color, luego los morados son otro color porque se desarrolla otro tópico, luego vienen los tópicos de tercer nivel y de cuarto nivel también en otros colores, o sea, el mapa está muy bien hecho y pues felicito a la compañera, en este caso creo que es Diana Lucía, bueno, no sé si estará por aquí, creo que no, pero la felicito y me parece un excelente trabajo. Como repito, no los he mirado todos, no quiere que los otros no sean excelentes trabajos, de más que sí, cuando llegue el momento de calificar pues el mapa con base en la rúbrica, pues ustedes estarán conociendo pues las recomendaciones. Listo. Un favor y es que tengan un poquito de paciencia cuando estoy calificando. Son bastantes estudiantes, como les repito, estamos hablando de casi 100 trabajos que se deben calificar, entonces de pronto por eso me demoro un poquito, pero siempre tengo pues como digamos, la idea de leerlos todos, de analizarlos, de colocarles su respectivo comentario, y pues en ese sentido creo que estamos obteniendo unos buenos resultados. Entonces, felicitaciones. También los videos, los felicito por esos videos maravillosos, muy buenos videos, manejo excelente de la herramienta, en la gran mayoría unas muy buenas diapositivas. Hubo errores en términos del uso del tiempo, como les dije, el video debía tener una duración entre 4 y 5. Los que se excedieron demasiado en el video, que hubo videos hasta de 10, 12 minutos, pues obviamente se vio reflejado esa situación en la calificación, pero si tú estuviste dentro del rango, pues me imagino que tu nota fue muy positiva, como en la mayoría de los casos. Traten de no leer, las exposiciones no son de lectura, hubo algunos casitos también que me tocó bajar la nota precisamente porque se visualizaba una lectura, y pues el aporte desde el punto de vista expositivo pues fue muy breve. Listo, pero bueno, en general les digo, un excelente trabajo, los felicito, yo sé que es un esfuerzo grande y que han venido en una carrera maratónica porque este curso no solamente es muy extenso y muy importante dentro de sus perfiles profesionales, sino también el tiempo que está presupuesto para su desarrollo pues es muy limitado, son 7 semanas. Hoy empezamos precisamente un trabajo con la semana 6, que es a donde quiero entrar en materia. Es un trabajo muy demandante en términos de tiempo para que se preparen, porque ya llega, digamos, los dos últimos aspectos dentro de lo que es el estudio de factibilidad de un proyecto de inversión, que quizás son, pues no los más importantes, pero sí son muy relevantes dentro de las decisiones que se tomen en términos de viabilidades de proyectos de inversión. Por eso hoy vamos a hablar de los riesgos. Pero bueno, a eso es lo que quería como entrar. Recuerden que dentro de nuestro, digamos, ruta de aprendizaje, hemos tenido una primera unidad donde se habló desde el punto de vista teórico de lo que es formular un proyecto, de las clases, de las etapas y de las metodologías para formulación de proyectos, que ustedes vieron una metodología que era el marco lógico. Listo. Pero después de tener ese proyecto formulado, pues viene la parte de la evaluación, del estudio de evaluación o de factibilidad. Anteriormente hicimos un estudio de mercadeo. Quiero aclararles algo que también vi un error por ahí frecuente. No estábamos hablando de investigación de mercados, eso es otra cosa distinta. Lo que pasa es que el estudio de mercado dentro de la viabilidad de un proyecto de inversión hace uso de esa disciplina de la investigación de mercados, pero son dos cosas distintas, no sé si me hago entender. Es decir, cuando yo voy a evaluar factibilidad desde el punto de vista de mercado para un proyecto de inversión, obvio que tendré que hacer investigación de mercado, pero no, cuando estemos haciendo un estudio de mercado, no estamos haciendo o hablando de la investigación per se, que fue un error que vi en unos 2 o 3 videos de exposición, que inclusive les hice la anotación que esto no es una investigación de mercados. Repito, hace uso de la investigación de mercados. Luego, en este trabajo que están haciendo del mapa mental, pues abordan, al menos de manera conceptual, lo que es el estudio técnico, organizacional y legal y ambiental.
Este tema, digamos, ahí pudiéramos habernos quedado 3, 4, 5 semanas porque es un tema bastante grueso, pero la idea era que ustedes al menos tuvieran la oportunidad de abordarlo desde el punto de vista conceptual y tuvieran en este momento suficiente claridad de qué es un estudio técnico, ¿sí? Desde el punto de vista de la ingeniería del proyecto como tal, su localización, qué es un estudio organizacional, es decir, cómo se va a organizar estructuralmente nuestro proyecto como tal, o nuestra empresa, porque es que puede ser que simultáneamente que estemos hablando del desarrollo de un proyecto de inversión, pues ese proyecto de inversión sea una organización, una empresa per se. O desde el punto de vista legal y ambiental, que son aspectos fundamentales en este momento. Hubiera querido profundizar mucho más, sobre todo en este aspecto ambiental, que en este momento tiene tantas implicancias y es tan importante, tan fundamental y tan decisivo cuando se habla de un proyecto de inversión. Incluso yo diría que actualmente, aunado a factores de riesgos y financieros, es el factor o es el criterio que permite decidir si un proyecto es viable o no. Muchos proyectos de inversión se caen por la parte ambiental, más que por el estudio de mercado, más que por el aspecto legal y organizacional. Se caen es o por la parte ambiental y obviamente por el estudio financiero. Porque el análisis de riesgos, quien creyera, que es lo que vamos a ver hoy, muchos proyectos o muchas empresas lo omiten y empiezan y montan su unidad de negocio, pero sin hacer un análisis previo de riesgos. Entonces, como declararon que ese proyecto era viable y cuando empieza a desarrollarse, a funcionar, entonces nos empieza a dar cuenta la empresa que, ay, es que había este riesgo, es que miren, no tuvimos en cuenta este riesgo, y ahí es cuando entran decadencia y se declaran insolventes tantos proyectos o tantas empresas porque no consideraron los riesgos al inicio. Y obviamente el estudio financiero, que es un criterio decisivo, estructural, que permite que se tomen decisiones antes de la puesta en marcha del proyecto en términos de su viabilidad financiera, tanto desde el punto de vista económico como financiero, que son dos tipos de viabilidades financieras. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar aquí en lo que es el estudio de riesgos. Esta semana, digamos, esta temática aún en este momento no es visible a ustedes, es la semana 6. A continuación, inmediatamente se las activo para que puedan empezar a trabajar, porque primero que todo hay mucho contenido que ustedes deben abordar, mucho, bastante contenido. Y son unas metodologías específicas. Yo les voy a recomendar una metodología que es la ERM, porque existen metodologías como la metodología COSO, tanto desde el informe 1 como el informe 2, que es una organización estadounidense que también permite la gestión de los riesgos en una organización o en un proyecto. Sin embargo, yo les voy a proponer es la metodología del ERM, Enterprise Risk Management, para que a partir de esa metodología ustedes puedan hacer el desarrollo de la actividad que van a entregar en este momento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este caso, cuando estamos desarrollando ese estudio para poder decidir si nuestro proyecto es viable o no, entonces venimos en un proceso de haber hecho un estudio de mercadeo previo, un estudio organizacional, un estudio legal, un estudio de ingeniería, de detalle y un estudio, digamos, ambiental. Muy bien, pero sigue un paso fundamental y es precisamente identificar cuáles son esos posibles riesgos que va a tener ese proyecto. Y casi que creo ustedes o vieron o van a ver una asignatura precisamente que se llama gestión del riesgo, donde particularmente van a desarrollar las competencias y las habilidades para poder no solamente identificar los riesgos, sino también gestionarlos a través de una metodología específica. Muy bien. Entonces, en este caso, compañeros, el riesgo de un proyecto, digamos, intuitivamente podemos definir la palabra riesgo, es un evento o una condición o una situación incierta. Es decir, no sabemos si realmente esa situación vaya a presentarse o no. Pero de presentarse puede tener un impacto sobre el proyecto o la organización. Y quien creyera, aunque hablamos de riesgos, es importante considerar que el impacto de ese riesgo puede ser tanto positivo como negativo.
en alguno de los elementos o de los criterios o de las partes del proyecto como tal. Entonces, en ese caso, existen precisamente unas metodologías muy específicas que permiten que en esta etapa de estudio de factibilidad se pueda hacer un análisis, no solamente para identificar cuáles son los riesgos, sino para que después de haberlos identificado podamos hacer un análisis de ese riesgo en términos, ojo, de dos factores que es lo que ustedes van a hacer, su viabilidad, o sea, su impacto y su probabilidad de ocurrencia. Luego de tener claridad de esos dos aspectos, entonces empezamos a mirar cómo la empresa puede hacer esa cobertura, su seguimiento, las acciones que va a ejecutar, cuál es el control específico para que ese riesgo básicamente se sitúe, o la empresa, perdón, se sitúe frente a ese riesgo en dos panoramas. Uno es el de minimizar esos riesgos o neutralizarlos, y la otra postura que puede ser la de aprovechar los riesgos. Bastante contenido, como les decía. No me voy a detener obviamente en la lectura de estos 7 capítulos que tiene que ver con algunos elementos fundamentales de lo que es la gestión del riesgo. Ustedes van a ir ingresando, haciendo clic sobre cada uno de los botones. En la primera parte, pues nos van a contar una introducción de lo que es esa gestión de riesgos como tal, de lo que es un riesgo, no solamente según la norma ISO, sino también desde el punto de vista del PMI, que es el Project Management Institute, que es como que la Biblia en la que toda la gestión de proyectos actualmente, al menos en Occidente, se sirve o usa para poder desarrollar la parte no solamente de riesgo, sino de gestión del proyecto como tal. Bueno, aquí nos hablan de cuáles pueden ser esos factores externos o internos que pueden, digamos, llevar o conllevar un riesgo para el proyecto, para la organización, porque no solamente yo voy a tener riesgos internos, sino también voy a tener, y obviamente, riesgos externos, como por ejemplo, lo que se está viviendo en este momento. Yo creo que ninguna, o sea, tendríamos que, sería un buen ejercicio buscar una compañía, una empresa, un proyecto que haya contemplado como un riesgo externo la pandemia que estamos viviendo en este momento, la cual tiene implicaciones gravísimas no solamente en la economía, sino también aspectos sociales, culturales y obviamente en la permanencia de las organizaciones. Muy bien, esta es una de las propuestas que se hace para hacer el proceso de gestión de los riesgos en un proyecto o empresa. El primero es establecer los objetivos estratégicos de la organización en función de la necesidad de identificar los riesgos. Y aquí viene este segundo paso en este programa, que es la parte de valorar los riesgos. Pero para valorar los riesgos yo tengo que hacer un análisis, una identificación, una descripción, una estimación y una evaluación para poder entonces entregar un informe de riesgos que permita tomar decisiones en términos del tratamiento. Esto es un esquema general que habla precisamente de la administración del riesgo. Aquí hay unas gráficas, los invito a que las analicen muy bien, porque los riesgos van a tener no solamente un nivel de ocurrencia, sino un nivel de oportunidad, porque como les decía ahorita al inicio de la videoconferencia, muchas veces los riesgos no van a traer consecuencias negativas, sino que pueden incluso traer consecuencias positivas para la organización si la organización toma las decisiones, digamos, apropiadas para ello. Entonces, en este plano nos muestran de pronto en función del nivel de oportunidad y del nivel de ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia, cuáles pueden ser las decisiones que una organización o un proyecto debe tomar. Muy bien, igual aquí también hay otra gráfica que es bastante interesante. Nos muestra en la gráfica del semáforo, en términos de si el semáforo está en amarillo, entonces que la empresa puede esperar, en términos de si la probabilidad de ocurrencia es alta y la oportunidad es excelente o buena, o la probabilidad de ocurrencia es baja, pero digamos, la oportunidad ofrecida por el riesgo es excelente. En fin, son 4 cuadrantes que básicamente nos están explicando lo que dice en esta gráfica, pero ya a ustedes les va a tocar un poquito ahondar en este tratamiento. Sin embargo, aquí esta primera parte, pues no, esta primera parte de las 2 gráficas que les acabo de mostrar es a nivel de información. Ustedes todavía, digamos que no van a entrar a tomar decisiones en un proyecto, o al menos en esta etapa del proyecto, porque apenas estamos mirando la factibilidad del proyecto. Lo que sí tenemos que hacer es identificarlos, que es a lo que vamos ahorita. Bueno, importante, ustedes van a tratar,
cuando ya tengan los riesgos identificados en un proyecto, pueden asumir dos posturas: evitarlos, o sea, las estrategias de evitación, o minimizarlos, que sería, digamos, la otra postura. Yo puedo tratar de quitar esos riesgos y por eso hay unas estrategias de transferencia, de reducción, de elusión, de diversificación, en caso de que yo quiera evitar los riesgos, pero yo también puedo minimizarlos. Y entonces, si yo quiero minimizarlos, es porque voy a asumir un poco el riesgo, digámoslo así, o la situación de que a la empresa o al proyecto se le materialicen esos riesgos. Y entonces voy a establecer lo que denominamos los planes de contingencia como tal. ¿Listo? Esto es para una buena lectura, compañeros, que deben hacer antes del ejercicio. Luego vamos a entrar a lo que es el análisis de riesgos. Les voy a permitir que ustedes ya hagan todo este recorrido: descripción del riesgo, métodos de análisis del riesgo. Como les decía, nosotros vamos a desarrollar todo con base en una metodología, aunque, repito, hay varias. De nuevo, ¿por qué es importante identificar los riesgos? ¿Qué le pasa a una empresa si de pronto no, a una empresa, a un proyecto, si de pronto no identifica correctamente los riesgos? ¿Qué le puede suceder a esa empresa? Y por último, aquí en esta última parte, pues vamos a hablar de dos cosas que son fundamentales. La primera es cómo identificar los riesgos en un proyecto, ¿cierto? Existen múltiples herramientas que sirven para identificar los riesgos de un proyecto, herramientas, digamos, de tipo administrativa, las cuales ustedes profundizarán o profundizaron en el curso de gestión del riesgo, y básicamente son estrategias orientadas a saber o a reconocer cuáles son esos posibles riesgos a los cuales está enfrentada la empresa o el proyecto. Existen muchos: el método Delphi, existe el análisis de causa-efecto o Ishikawa, existe el método Risicar, existe la lluvia de ideas, existe el análisis de procesos. En fin, son múltiples herramientas que normalmente al interior de un proyecto se usan. Pero aquí ya nos hablan de cómo identificarlos, es decir, dónde ubicarlos, cómo saber qué tipos de riesgos pueden existir. Aquí hay una clasificación que me permití coger y la voy a referenciar, es de la profesora Mejía Quijano de la Universidad AFIT. Ella hace un estudio bastante profundo de lo que son precisamente los riesgos como tal, y ella establece los riesgos a partir de unos orígenes que son los riesgos asociados al país y a la región, como riesgo país, riesgo geopolítico, social, económico y político como tal, también asociados al sector económico industrial, también asociados a lo que es el sector económico industrial como desde el punto de vista de riesgos no sistemáticos, riesgos de reputación, riesgo puro, riesgo especulativo, riesgo estratégico y riesgo operativo y financiero. También hay un aporte interesante para los que quieran profundizar, lo puedan hacer, no estoy diciendo que tengan que ir a hacerlo. En la norma ISO 31000 se identifican precisamente también algunos tipos de riesgos que pueden de alguna manera aclararnos un poquito y aterrizar el ejercicio de identificación de riesgos. Ahora usted me dirá, bueno, profe, ¿cómo se pueden identificar esos riesgos? Pues yo les decía, existen diversas metodologías. Ustedes este trabajo lo van a desarrollar en equipos, pues la idea es que ustedes tengan espacio para reunirse, discutir y aterrizar y identificar algunos tipos de riesgo del caso práctico que les voy a plantear. Sin embargo, yo pienso que un buen ejercicio es empezar a hacer una DOFA, un análisis DOFA, que permita identificar amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades, y a partir de ese análisis FODA, ustedes como equipo, pues entonces empiecen digamos, a concretar o a identificar específicamente los tipos de riesgos como tal. Muy bien, ahora, ¿qué es concretamente lo que ustedes necesitan entonces? Ustedes van a tener que hacer una valoración de riesgos, una evaluación de riesgos. Aquí, de pronto hay una parte introductoria que me gustó construírselas porque hablan una cosa importante. Vean, muchachos, en Colombia, según estudios de Confecámaras, estudios recientes del 2018-2019, más del 98% de las empresas en Colombia son micropymes. Esto, pues, obviamente tiene un riesgo grandísimo porque son empresas, al ser micropymes, son empresas que precisamente no tienen ni el músculo financiero para poder asumir un riesgo como, por ejemplo, el del coronavirus. Mire que cuántas empresas micro en Colombia en este momento tienen
grandes problemas de insolvencia precisamente porque no pueden asumir los costos fijos de una nómina, de un arriendo, de unos servicios públicos. Y en este caso, pues obviamente eso va a generar una quiebra gigantesca en muchas de las empresas, de las MIPYMES del sector, cosa muy diferente a las grandes empresas que tienen músculo financiero y de alguna manera van a poder asumir esas pérdidas que se vienen en este segundo semestre del año 2020. Muy bien, aquí hay una gráfica, la extraje, por aquí está citada de la revista Dinero, para que vean la importancia que tienen las microempresas en Colombia. Vean, generan más de la mitad del total de empleo en Colombia. El nivel de exportaciones asciende a casi 1.5 millones de dólares. En este caso, generan el 80% del empleo que se genera en Colombia proviene de las pequeñas y medianas empresas, no solamente de las pequeñas, sino de las micro. Estamos hablando que Colombia básicamente es un país constituido por este tipo de empresas. Entonces, en ese sentido, ante ese panorama de riesgos, viene que nosotros, como dueños de los proyectos de inversión o de las empresas como tal, tenemos que hacer una valoración de los riesgos. Uno de los métodos que se usa y el cual ustedes van a acoger es el ERM, Enterprise Risk Management, que nos permite precisamente tener un proceso lógico para poder gestionar al interior de los proyectos ese factor de riesgo. ¿Listo? Obviamente esto, digamos que el modelo ERM, pues como les decía, va de la mano del COSO, del modelo del COSO, y no es sencillo, es un modelo bastante robusto y riguroso. Sin embargo, hay algunas organizaciones que lo han adaptado un poquito y han disminuido como su alcance de tal forma que se pueda desarrollar a nivel de las empresas y de los proyectos, por ejemplo, de las microempresas. ¿Cuáles son, digamos, los pasos para poder establecer una aplicación de una metodología ERM? La primera es establecer un contexto, es decir, mirar dónde está la organización, dónde está el proyecto como tal, qué tipo de organización y qué tipo de proyecto es. Vamos a suponer que el proyecto que nosotros vamos a desarrollar o estemos evaluando es un proyecto precisamente productivo de una microempresa o de una MIPYME. Y el contexto pues es bastante desalentador porque si bien vemos que en Colombia, miren, según el registro único empresarial y social que presenta en el 2019, dice que en Colombia la microempresa casi que representa es el 99.6%, tanto en el 2018 como en el 2019. Es decir, miren que básicamente Colombia está compuesta de este tipo de organización productiva. Un poco de pequeña, mediana, pues 17, 3 de esas son unidades, empresas creadas, perdón, en el año 2018-2019, pero ahí vemos precisamente la participación que tiene, porque si consultáramos el histórico de unidades productivas creadas por año anteriores al 2018, estamos en la misma tendencia. Entonces, este caso es bastante desalentador porque también el mismo informe de la RUES nos muestra, según esta gráfica, compañeros, que de 100 empresas creadas, micros, miren que es la línea amarilla, finalizando el primer año, ya no hay sino algo así un poquito más de 60. De cada 100 empresas creadas, finalizando el primer año, hay un poquito más de 60. O sea, ya fracasaron casi 40 empresas. Y no hay que decir al quinto año que nos dicen que solamente hay 29. O sea, han fracasado 71 empresas de cada 100 unidades productivas creadas en Colombia al finalizar el quinto año. Eso es gravísimo, ¿cierto? Eso es un contexto como tal. Lo cual ustedes van a tener que buscar el contexto en el que se mueve el ejercicio práctico que van a desarrollar. Luego viene una parte ya de identificación. Entonces, esa identificación, si bien pues no vamos a aplicar métodos como el método Delphi o como el RISICAR o como, no sé, el análisis de procesos, pero sí podemos utilizar análisis al interior de los grupos de trabajo como una lluvia de ideas, una discusión, una mesa redonda, que pueden ustedes incluso hacer de manera virtual a través de esta herramienta con la que yo siempre hago mis clases, que es Zoom, que es totalmente gratuita, al menos los primeros 30 minutos, pero pueden ustedes simplemente entrar a la plataforma, loguearse, crear una videoconferencia y bueno, vamos a trabajar un momentico juntos, de tal forma que se pueda hacer ese análisis de los riesgos en los que está inmersa esa organización o ese proyecto que yo les voy a dar. Bueno, el proceso de identificación buscar riesgos potenciales, porque ese proyecto, recuerden, no está funcionando, ese proyecto va a funcionar. Y en este caso, entonces, se requiere anticiparnos a los posibles riesgos. Y por
por eso de pronto digamos, la necesidad de que aclaremos un poquito y que esa subjetividad que podamos tener en el momento de identificar riesgos, pues se disminuya cuando hacemos un trabajo en equipo. Porque si yo solo voy a identificar mis riesgos, pues imagínense, yo con yo puedo cometer múltiples errores. ¿Qué tipos de riesgos pueden, digamos, clasificar o identificar, además de la clasificación que les di de la profesora Quijano en la pestaña anterior? Riesgos del entorno, riesgos generados por la empresa y riesgos empresariales. Riesgos del entorno asociados a la naturaleza, no sé, imagínese que usted va a hacer un proyecto productivo de una granja avícola ubicada en las laderas de Medellín, en donde las pendientes de inclinación superan los 35 grados. Es un riesgo grandísimo, es que esa granja se le deslice con un aguacero. Eso es un riesgo natural, ¿cierto? Asociado a la naturaleza. O al país. Imagínese que usted vaya a crear un proyecto de inversión en Venezuela, pues yo creo que el riesgo político, fiscal, monetario, de tipo de cambio es un riesgo grandísimo, macro y microeconómico. Pero también estos serían riesgos externos, ¿cierto? Los riesgos del entorno, mire que estamos hablando de entorno, pero estos serían los riesgos internos, riesgos de reputación, riesgo puro, especulativo, estratégico, operativo, económico, de mercado. Bueno, en fin, ustedes ya los analizan porque están descritos, cada uno de estos riesgos están descritos en las pestañas anteriores. Y también existe lo que llaman pues el riesgo empresarial, que es simplemente el riesgo de que la empresa fracase como tal, de que no hayan los rendimientos, de que no se genere el flujo de caja necesario para el funcionamiento operativo de la empresa. Aquí también se los describen. Bueno, ahora, después de haberlos identificado, viene una parte quizá la más importante, y es asignarles una valoración cualitativa y cuantitativa a ese tipo de riesgos. ¿Cómo así? Hay dos parámetros que ustedes deberán hacer, que son los parámetros de viabilidad, es decir, de la probabilidad del impacto, perdón, de la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Y según el modelo ERM, se plantea una puntuación de 1 a 5, en donde esos riesgos pues, tendrán una probabilidad de ocurrencia de 1 si son rara vez, de 2 pocas, 3 algunas, 4 frecuente y 5 siempre. ¿Listo? Pero también vamos a tener unos parámetros de impacto que pueden ir de 1 a 5 si el impacto es insignificante, o sea que no tiene tanto problema. Si es menor, sigue siendo bajo, pero pues, de todas maneras hay que asumir una postura. 3 si es moderado, 4 mayor y 5 si es desastroso o masivo. Entonces ya después de haberle asignado esos valores a los riesgos, viene la evaluación de los riesgos, y es decir, evalúe cualitativamente a partir de esas valoraciones cuáles son los riesgos a los cuales usted va a priorizar las acciones, y quizá anticipándose, si los va a priorizar, después me va a decir cuáles son las estrategias de minimización o de evasión de ese tipo de riesgos, porque ahí es donde ustedes como analistas de proyectos tienen que hacer. Aquí hay un ejemplo, es solamente un ejemplo, no quiere decir que estos sean los riesgos siempre, que esta es la viabilidad, este es el impacto. Un ejemplo para que lo miren de un estudio que se aplicó a 264 microempresas de X municipio del departamento de Boyacá en el año 2015, y se encontró unos riesgos con una valoración, un impacto. Yo soy muy escéptico a creer esto porque realmente tanto la viabilidad como el impacto siempre están en entre 1 y 2, es decir que está entre una probabilidad de ocurrencia de rara vez y pocas veces y un impacto de insuficiente y menor. Y yo pienso que aquí hay un montón de factores que pienso pueden tener incluso una probabilidad mayor y un impacto mucho mayor. Ahora, ¿para qué sirve entonces este análisis cualitativo? Porque ustedes lo que van a hacer es esto, ubicarse en una matriz o un plano cartesiano con 4 cuadrantes. En el eje horizontal va la viabilidad de 1 a 5, es decir, la probabilidad de ocurrencia. 1 si es muy rara vez, 2 si es pocas veces, 3 si es algunas veces, 4 si es frecuente y 5 si es 5 si es siempre. Y en el eje vertical va el impacto, 1 si es insignificante y 5 si es desastroso. Entonces, cada uno de los riesgos se va a ubicar o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en cada uno de estos 4 cuadrantes o subcuadrantes, y ustedes tendrán que establecer entonces a dónde le vamos a atinar. Listo, por ejemplo, si hay un riesgo que tiene una viabilidad de 2, o sea, una probabilidad de ocurrencia de 2, pero un impacto, digamos, de 5, entonces estamos en este primer cuadrante, es decir, el riesgo, el nivel de riesgo es relativamente significante,
pero, digamos, no ocurre. Es decir, eso, si ocurriese, pues sería desastroso, pero la probabilidad es muy baja. Ejemplo, un terremoto. Ay, güey madre, una probabilidad de ocurrencia aquí en Antioquia, digamos, es relativamente baja, aunque hay otros municipios, otros sectores de Colombia donde la probabilidad es mucho más alta, me refiero de pronto a Antioquia, pero tiene un impacto gigante. Pues imagínense un terremoto en una granja avícola o en un proyecto de niños exploradores o de unas hermanitas de la caridad o de producción de miel, pues eso sería algo desastroso. Entonces, usted como gerente del proyecto va a tener que decir, bueno, si la probabilidad es muy baja, pero el impacto es muy alto, ¿qué hago? ¿Le evito? Es decir, implemento estrategias de evitación o implemento estrategias de minimización. Evitarlo es imposible, un riesgo natural nunca se evita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Minimizar, implementar estrategias de minimización en caso de que ocurra, que son planes de contingencia. Ah, listo, ahí están sus estrategias, listo. Es decir, lo que ustedes van a hacer es una priorización de riesgos desde el punto de vista de una estructura de viabilidad, de impacto. Hay una valoración que es el producto de los dos factores para que puedan llegar a determinar, en este caso, una estructura para un ejercicio práctico. ¿Cuál va a ser el ejercicio práctico que ustedes van a entregar? Pues aquí está. Les repito, aquí hay un ejercicio práctico. Van a descargar ese ejercicio haciendo clic sobre la imagen. Se trata de un proyecto económico real que se estableció o se formuló para satisfacer un problema, resolver o contribuir a la solución de una problemática que hay aquí en la ciudad de Medellín. Ya ustedes lo van a leer. Es interesante porque aquí en este proyecto, en este ejercicio práctico, lo que hay casi que es lo que hemos venido haciendo con el proyecto. Pues hay una descripción del proyecto y una formulación, hay unos antecedentes del proyecto, unas características, básicamente les adelanto, es de una guardería que se monta o se pretende montar en unos barrios de la ciudad de Medellín. Hay un estudio de mercado, miren, hay unas características del servicio, hay un segmento, hay unos factores sociodemográficos que se hace pues como todo el análisis, un análisis de demanda, un nivel de ingreso de la población meta, todo con datos y un comportamiento histórico. Bueno, en fin, esto es para que lo desarrollen y lo cacharren. Ahora, ¿qué van a hacer con ese caso práctico? Aquí les dejo todo el capítulo de la profesora Mejía Quijano, perdón, para que se apoyen también en él. No los dejo descargable por derechos de autor, pero sí es muy importante que le peguen una ojeada a este material, porque la profesora Quijano pues no solamente vuelve y habla de lo que es la importancia de la identificación del riesgo, sino que nos plantea precisamente unas estructuras de riesgo a partir de, digamos, de unas definiciones y nos dice cuáles pueden ser riesgos asociados a la naturaleza, cuáles pueden ser riesgos asociados a país, a geopolítico. Es decir, este documentico les recomiendo que lo lean. Muy bien, una vez ustedes tengan eso, todo esa, digamos, hayan descargado el caso práctico, hayan hecho una lectura minuciosa de dicho caso, acompañada de la bibliografía que hay arriba, ¿qué van a hacer ustedes? Van a identificar para ese proyecto 10 riesgos. Ya ustedes mirarán de qué categoría, los que ustedes consideren. Por eso ahí viene el trabajo en equipo, ahí viene la lluvia de ideas, el método incluso Delphi, que no sé si saben que el método Delphi es que la empresa contrata a unos externos para que vengan y ellos básicamente aporten. Entonces, ustedes van a identificar esos riesgos en ese proyecto y después, siguiendo la metodología ERM, no se metan con otra metodología, la ERM, van a evaluar cada uno de esos riesgos identificados y asignarles una valoración en términos de su probabilidad y su impacto, de tal forma que usted pueda construir para cada riesgo una matriz de riesgos, es decir, dónde está ubicado, si tiene una probabilidad de ocurrencia, un impacto alto, pero una probabilidad de ocurrencia media, entonces, ¿dónde va a estar? Ahora, para esos 10 riesgos categorizados en esa matriz de valoración, van a diseñar una posible estrategia. ¿Tendiente a qué? O a estrategia de evitación, que están descritas, o estrategias de minimización. Listo. Y por último, pues van a elaborar un documentico donde
el equipo adjunte pues todo ese trabajo que venimos realizando con el análisis de caso. No es necesario que me vuelvan a adjuntar el análisis de caso, yo lo tengo, no me lo vuelvan a adjuntar el caso como tal, sino que empiecen de una vez identificando los tipos de riesgos, hagan una producción bien justificada. O sea, si ustedes me dicen, vea, profe, identificamos que este X, Y, Z son los 3 fundamentales riesgos, dígame por qué. ¿Por qué en el contexto del ejercicio son esos riesgos? Listo. ¿Qué va a tener ese documento? Me va a describir cada uno de los riesgos. Es decir, me va a decir, este es un riesgo y este riesgo es por esto. Me va a describir para cada riesgo una justificación de la probabilidad de ocurrencia y del impacto. ¿Listo? Que es lo que ustedes están haciendo en la matriz. Y van a describir al menos las estrategias que piensa usar el equipo para evitar o minimizar ese tipo de riesgo. Listo. Importante en la portada, aunque son los mismos equipos que vinieron trabajando anteriormente, o sea, en eso habíamos quedado que los equipos los íbamos a dejar los mismos. Entonces, en la portada del equipo me van a juntar los que trabajan en el equipo. ¿Listo? Únicamente uno de los compañeros hace la entrega respectiva. Muy bien. La otra actividad, como siempre, es un cuestionario, pero esta vez vamos a tener una actividad diferente. No es un cuestionario, sino que es un juego. Ojo con este juego, porque no quiero que tengan problemas. Ojo, es una actividad de la Moodle, se llama actividad evaluativa, quiero ser millonario. No sé si ustedes, me imagino que sí, conocieron el jueguito aquel, el programa de televisión muy famoso, donde uno empieza a competir y a ganar puntos, y esos puntos se van convirtiendo en plata posteriormente. Pero, ¿cuál es la característica fundamental de ese juego? Usted hasta dónde puede competir, hasta el punto en que responda mal. Es decir, son 15 preguntas. Ojo, son 15 preguntas, pero usted únicamente avanza hasta el momento en que respondió mal la pregunta, como es un juego de quién quiere ser millonario. Sin embargo, tiene 3 ayudas, como siempre. La llamada de un amigo, 50-50 y la respuesta del público. ¿Listo? Obviamente, pilas, porque si bien el cuestionario no tiene límite, usted deberá ser muy cuidadoso en responder. Porque hay gente que la primera pregunta, sin fijarse, responden. Hasta ahí llegó. O sea, esa es su nota. Son 15. Usted respondió una de 15. Entonces, tienen que estar seguros de que sus respuestas sean válidas para que los deje seguir en el ejercicio. ¿Listo? Tiene 2 intentos este ejercicio. Si usted en el primero considera que no le fue muy bien y quiere mejorarlo, lo puede hacer, pero la nota final es la media de las 2 notas obtenidas. Usted ya elige, no hay, digamos, la plataforma no forza para que haga uso del segundo intento, sino que simplemente, si usted considera que con el primer intento le fue bien y se siente tranquilo, ya esa será su calificación. ¿Listo? Muy bien. No agotes una vez, haz una muy buena lectura de cada pregunta, no hay tiempo límite. Bueno, después de que abras el juego, aunque como siempre este cuestionario va a estar habilitado los 2 últimos días de la unidad. ¿Listo? Tendrás 2 intentos y la nota final, como les decía, será la media de las 2 notas obtenidas. Bueno, muchachos, esa es la actividad que tenemos para esta semana. Es una actividad que entramos ya, digamos, en la recta final de nuestro curso de formulación y evaluación. Quedaría pendiente una última unidad. Esa última unidad es una unidad en la que se desarrolla también de forma muy diferente. Esa última unidad no tiene examen, es una actividad que se desarrolla por equipos, pero tiene sus implicancias porque cada equipo, cada integrante del equipo debe entregar el trabajo. Ya no se entrega uno solamente en la última unidad, repito, no en esta, en la última, sino que cada uno lo entrega porque hay una etapa de entrega, una etapa de evaluación del profe y una etapa de coevaluación. Eso se denomina un taller, pues, en la plataforma. Entonces, espero que puedan hacer las lecturas, que puedan reunirse, trabajar, para que puedan dar por terminado, pues, este curso. Personalmente pienso que para mí es uno de los cursos fundamentales, sobre todo porque, mire que casi que retomamos conceptos de todas las asignaturas que hemos trabajado. Hemos trabajado mercadeo, hemos trabajado aspectos administrativos,
hemos trabajado aspectos legales, hemos trabajado aspectos ambientales, ahora vamos a trabajar aspectos de control y gestión del riesgo, y en la última unidad o la última semana volveremos a retomar aspectos financieros tan importantes como la TIR, la tasa interna de retorno, pues, el BPN, valor presente neto, algunas herramientas de matemáticas financieras, la parte de costos y presupuestos para poder evaluar financieramente el proyecto. Después, al final, en términos de lo que se debería hacer, es después de que usted haga todo el análisis de mercadeo, no de investigación de mercado, de mercadeo, que usa investigación de mercado, hayas hecho todo el análisis organizacional, de ingeniería, que me faltó ahorita, o sea, el técnico, de ambiental, legal, el de gestión de riesgo y por último el financiero. Ahí sí, entonces se toma una decisión, ¿vamos o no vamos con este proyecto? Es decir, ¿viable o no viable? Bueno, compañeros, no sé si tengan dudas, inquietudes. Veo 15 personitas, muy bien. Recuerden que el video, para los que por alguna situación no entraron a la conferencia, pues queda colgado posteriormente en el aula. Yo siempre insisto, si bien estas asistencias son totalmente voluntarias, esto es, digamos, un valor agregado que se le da al curso, me parece importante que uno pueda ingresar. Entiendo que algunos no pueden hacerlo, entiendo que otros deciden no hacerlo, ya eso es a criterio de cada cual, como siempre yo les he dicho. Cada uno asume, digamos, la responsabilidad de los actos. Y hay una palabra bien bonita y es eso. No sé si alguna vez han pensado qué significa la palabra responsabilidad. Viene de dos palabras, y es habilidad y responder. Yo soy responsable cuando respondo o tengo la habilidad para responder por mis decisiones. Entonces, si yo decido no ingresar a una videoconferencia, repito, hay unos que no pueden y los entiendo, pero cuando decido no ingresar a una videoconferencia es porque yo asumo la responsabilidad de las consecuencias que de ellos se generen. Entonces, en este sentido, compañeros, mucho ánimo, yo estaré apoyándolos en la medida en que también pueda, a través del grupo, a través de los correos que ustedes escriben en plataforma. Recuerden que una respuesta muy inmediata se da a través del grupo. De pronto hay unos compañeros que nos colaboran mucho. Yo he visto por ahí que hacen preguntas y ustedes mismos responden. Eso me parece maravilloso. Les agradezco infinitamente a todos los compañeros y las compañeras que están así pendientes de los otros estudiantes y les ayudan a elegir una herramienta o cuando tienen dudas, en fin. Sin embargo, pues este trabajo es en equipo, demanda un trabajo en equipo, es indispensable, por eso no se admiten trabajos individuales, es imposible, no puedo permitir entregas individuales en este caso, y la misma plataforma lo tiene limitado. Si no entregas en tu equipo, no te permite entregar individualmente, por eso, ¿por qué? Porque pues, el análisis de riesgo se hace como un trabajo pues, colaborativo. Bueno, compañeros, no sé si tengan preguntas o inquietudes en este caso. Son las 10:49, como siempre trato de que las videoconferencias estén para máximo 50-55 minutos. Bueno, dice, ¿el profesor el desarrollo es en grupo? Sí, Angélica, es en grupo y el grupo es el mismo en el que trabajaron las wiki. ¿Listo? Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, entonces les deseo muchos éxitos en el desarrollo de esta semana. Mucho juicio, recuerden la importancia del autocuidado y cualquier cosita, entonces nos estamos comunicando vía WhatsApp o vía correo electrónico. Hasta luego.